Buenas tardes y bienvenidos al componente de trauma raquimedular en el curso de atención de emergencias prehospitalarias. Mi nombre es Genaro Cucalón y los acompañaré durante este componente. El manejo prehospitalario del trauma raquimedular es de gran importancia, ya que el 25% del daño del cordón medular puede ocurrir o agravarse después del evento inicial. Las causas más frecuentes de trauma medular en adultos son accidentes de vehículo de motor, caídas, actos de violencia o lesiones relacionadas con el deporte. La lesión de la columna vertebral con o sin déficit neurológico siempre debe considerarse en pacientes con lesiones múltiples. Aproximadamente el 55% de las lesiones espinales ocurren en la región cervical, 15% en la región torácica, 15% en la unión tóraco-lumbar y 15% en la región lumbosacra. Aproximadamente el 10% de los pacientes con fractura de columna vertebral cervical tienen una segunda fractura de columna vertebral no contigua. Dentro de las definiciones, actualmente el término restricción de movimientos espinales, el cual denominaremos durante este curso como RME, se utiliza para definir de manera más precisa dicho procedimiento prehospitalario y al manejo inicial de los pacientes en cuyos se sospecha un trauma de la médula espinal, ya que en ciertos pacientes y en especial en el medio prehospitalario no se puede inmovilizar por completo la columna vertebral. Los proveedores de servicios médicos de emergencia deben de evaluar con habilidad tanto el mecanismo de lesión como al paciente para poder aplicar de manera segura los procedimientos de RME a los pacientes de trauma. El traumatismo raquimedular, por su parte, corresponde a aquellas lesiones traumáticas que afectan las diferentes estructuras de la columna vertebral a cualquiera de sus niveles, tales como las estructuras osteoligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meningias, radiculares y medulares. La columna vertebral consiste de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, así como el sacro y el coxis. Cada vértebra está separada por un disco fibroso que actúa como un amortiguador de impactos. La curva en forma de S es más prominente al nivel de C5, C6 y T12, L1 en adultos, haciendo de estas áreas más susceptibles de lesión traumática. La médula espinal se origina en el extremo caudal de la médula oblonga en el agujero magno. En los adultos, generalmente termina cerca del nivel óseo L1 como el conus medularis. Por debajo de este nivel está la cauda equina, que es algo más resistente a la lesión. La columna cervical es la más vulnerable a las lesiones debido a su movilidad y su exposición. El canal cervical es más ancho desde el foramen magnum hasta la parte inferior de C2. Es muy importante conocer la vascularización de la médula, misma que varía según los segmentos y tiene distinto origen según el nivel que estudiemos. La vascularización de la región cervical se realiza mediante las arterias medulares, que se originan en las arterias vertebrales, ramas de la arteria subclavia. En la región torácica se originan las intercostales y en la región lumbar y sacra se originan a partir de las arterias lumbares. Cada rama arterial penetra en el conducto raquídeo por el correspondiente agujero de conjunción y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Las dos ramas de la cara anterior se anastomosan entre sí, formando la arteria espinal ventral que a lo largo de su recorrido nutre la parte anterior de la médula espinal. Las dos ramas posteriores, por su parte, se anastomosan entre sí, formando las arterias espinales dorsales, que nutren la parte posterior de la médula espinal. El objetivo de la gestión prehospitalaria debe de ser reducir el déficit neurológico y prevenir cualquier pérdida adicional de la función neurológica. Por lo tanto,
La gestión prehospitalaria debe de incluir una evaluación primaria rápida del paciente, una resucitación de las funciones vitales, una evaluación secundaria más detallada y finalmente un cuidado definitivo en un centro de trauma. Lo primero que se debe buscar son los síntomas y signos clínicos asociados que nos podrían indicar la presencia de una lesión espinal. Entre estos encontramos dolor lumbar, lesión en la cabeza y estado mental alterado, dolor cervical, déficit neurológico, dolor torácico y sensibilidad espinal, dolor a la palpación sobre la columna vertebral, la presencia de una obvia deformidad o herida en la espalda y la presencia de plejías. Es muy importante saber que el dolor de la lesión espinal no está necesariamente siempre localizado en el área de la lesión. Se debe recordar que la lesión medular ocurre en el 5 a 10% de los pacientes que sufren de un trauma cráneoencefálico severo. Por el contrario, el 25 al 50% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo tienen una lesión en la cabeza asociada. Además, la lesión medular ocurre en el 10 al 30% de los pacientes con traumatismo múltiple y la mayoría del trauma en Europa es de tipo contundente. Los traumatismos abdominales y torácicos suelen asociarse con hemorragia grave, en los cuales la lesión medular ocurre hasta en el 30% de los pacientes. Por lo tanto, la lesión medular siempre debe de considerarse en pacientes con traumatismos múltiples, así como en aquellos con trauma menor que informe de dolor espinal o tengan síntomas sensoriales o motores y en aquellos con un estado mental alterado. En el examen inicial del paciente, las vías respiratorias, la respiración y la circulación, es decir, el ABCDE, deben de ser evaluados, controlados y restaurados de acuerdo con las directrices recomendadas en otras unidades. En el examen secundario se debe realizar una evaluación más exhaustiva de la cabeza a los pies. En particular, este examen debe de centrarse en los pacientes con una potencial lesión medular y las quejas de dolor en el cuello o la espalda, sensibilidad a la palpación, signos de debilidad muscular, parálisis o alteración de la sensación, signos de incontinencia, priapismo, aumento del calor de la piel o enrojecimiento y otros signos superficiales de lesión. Es importante recordar que todos los hallazgos prehospitalarios deben de quedar por escrito. En base al mecanismo de lesión, es apropiado colocar la cabeza y el cuello en una posición neutral, en la cual el primer rescatista se acerca al paciente. La columna vertebral se va a tratar como un solo hueso largo, donde la parte proximal será la cabeza y la parte distal la pelvis. El movimiento de la columna así se va a restringir en esta posición hasta que el paciente esté asegurado con correas o cintas sobre una tabla larga. El propósito de la RME es minimizar el movimiento espinal para evitar agravar una lesión medular o de la columna. Existen dos tipos de situaciones que requieren modificación de la RME usual. La primera es aquella en que el paciente está en peligro inmediato de morir y puede requerir un rescate de emergencia para extraerlo de un vehículo o de una estructura. Siempre que se requiera realizar este procedimiento se deberá de documentar los motivos y pedir a la dirección médica una revisión del expediente. Algunos ejemplos de situaciones que pueden requerir de un rescate de emergencia son cuando en la valoración de la escena se identifica una condición que pone en peligro inmediato al paciente o al rescatador, tales como la presencia de fuego o riesgo inmediato de fuego, peligro inmediato de explosión, peligro de ser arrastrado por aguas en movimiento, estructura en peligro inmediato de colapso o exposición continua a tóxicos que amenacen la vida de inmediato. La segunda situación que requiere la modificación de la RME usual es aquella en pacientes quienes la evaluación primaria indica un grado crítico de peligro continuo que requiere una intervención en los siguientes 1 o 2 minutos. Las indicaciones para la extracción rápida son las siguientes: obstrucción de la vía aérea que no mejora con levantamiento mandibular, paro cardíaco o respiratorio,
lesiones de tórax o vía aérea que requieren ventilación asistida y shock profundo o sangrado que no puede ser controlado. La extracción rápida del paciente requiere de múltiples rescatistas, quienes retiran al paciente sobre el eje largo del cuerpo utilizando sus manos para minimizar el movimiento espinal. Cuando se emplea la técnica de la extracción rápida, se debe documentar la técnica en el reporte escrito, así como la indicación por la cual se realizó. El método más fácil que se tiene disponible de inmediato para la restricción de movimientos cervicales es el empleo de las manos o las rodillas. Se deben colocar las manos para estabilizar el cuello en relación con el eje largo de la columna vertebral. El enfoque correcto es la estabilización sin alar del cuello. Cuando se efectúa el empaquetamiento sobre la tabla larga, la posición neutral alineada le confiere más espacio a la médula espinal, por lo que se considera la posición óptima para la RME. Si está disponible, se puede colocar al paciente un collarín cervical rígido de extracción mientras se evalúa la vía aérea. Estos collarines de 1 o 2 piezas no son dispositivos definitivos de restricción de movimientos de la columna cervical, pero deben de usarse como un recordatorio de que la RME es necesaria y para evitar el movimiento brusco del cuello. Las manos del rescatador pueden ser retiradas solo cuando el paciente ha sido asegurado sobre una tabla larga y se ha colocado un dispositivo de restricción de movimientos de la cabeza. En el paciente consciente se considera un buen lineamiento la colocación de la cabeza y el cuello en posición cómoda. Se ha sugerido que la posición neutral real en el adulto se consigue con el uso de 2.5 a 5 centímetros de acolchonado occipital sobre la tabla larga. La fijación inadecuada va a causar una torsión del cuello en relación con el cuerpo y si el paciente se mueve, se rueda, se cae o gira. Una vez que el paciente ha sido asegurado a la tabla larga, un rescatista debe estar presente y ser capaz de girar la tabla en caso de que el paciente vomite o pierda el control de su vía aérea. La colocación y aseguramiento del paciente sobre la tabla larga elimina la capacidad del paciente para proteger la vía aérea y por lo tanto el rescatista se convierte en el responsable. Esta regla sigue siendo válida en la sala de urgencias. El personal de la sala de urgencias debe asumir la responsabilidad de la protección de la vía aérea. La RME definitiva ocurre cuando el cuerpo ha sido asegurado a la tabla larga con el uso de almohadas, mantas o rollos de toalla para mantener la cabeza, columna cervical, torso y pelvis en posición alineada. Cuando estos dispositivos se aplican correctamente, permiten la remoción de la parte frontal del collarín cervical para la observación del cuello, como en los casos de pacientes con heridas abiertas del cuello. Hay algunos pacientes, tales como niños asustados o pacientes con alteración del estado mental, que lucharán de forma tan violenta que eliminarán los intentos por restringir los movimientos espinales. Puede no haber una solución buena para esto. La camilla de Reeves puede ser el mejor dispositivo para restringir los movimientos espinales en el paciente combativo adulto. Deberá siempre documentarse de forma cuidadosa las situaciones en las que el paciente se rehúsa a cooperar con la RME. Las mujeres con más de 20 semanas de embarazo siempre deben de ser transportadas con la tabla larga inclinada 20 a 30 grados hacia la izquierda para evitar que el útero cause compresión sobre la vena cava inferior. Los pacientes no intubados con problemas de la vía aérea se transportan mejor sobre su lado, lo cual es crítico cuando existe una hemorragia no controlada en la vía aérea o si hay un trauma masivo de cara o cuello. Estas situaciones la fuerza de la gravedad ayudará a drenar los líquidos fuera de la vía aérea y puede evitar la broncoaspiración en caso de que el paciente vomite. Debido al peligro de vómito y broncoaspiración, se debe de transportar de lado al paciente inconsciente que no esté intubado. La técnica de rodamiento mueve la columna vertebral como una sola unidad con la cabeza y la pelvis. Puede realizarse en víctimas en decúbito supino o decúbito prono.
Cuando participan 3 o más rescatistas controlados por el rescatista que está ubicado a la cabeza del paciente con sus brazos a los lados, este es rodado sobre su lado no lesionado. Se le desliza por debajo una tabla larga y se coloca boca arriba. La técnica se completa cuando la cabeza, el tórax y la pelvis se sujetan a la tabla. El rodamiento puede modificarse para pacientes con dolor de alguna extremidad y en heridas torácicas, quienes tendrán que rodarse hacia el lado no lesionado. El lado hacia el cual se hace el rodamiento no es crítico y puede modificarse en situaciones en las que solo se puede colocar la tabla en un solo lado del paciente. La técnica del rodamiento es útil en la mayoría de los pacientes de trauma, pero está contraindicada para aquellos pacientes con pelvis fracturada que se puede agravar la lesión con su peso descargado sobre la pelvis. Si la fractura de pelvis parece estar estable, debe realizarse con cuidado el rodamiento, girando al paciente hacia el lado no lesionado en caso de que éste se pueda identificar. El paciente con fracturas pélvicas, obviamente inestables, no debe de ser girado, pero deben de ser levantados con cuidado hacia una tabla larga utilizando 4 o más rescatistas. También puede usarse la camilla tipo espátula para mover pacientes con fracturas inestables de pelvis hacia la tabla larga. El rescatista primero evalúa el mecanismo de la lesión. No se requiere de RME si no existe un mecanismo de lesión que pueda dañar la columna vertebral. Si el mecanismo es un evento de alto riesgo, se va a efectuar la RME sin importar otros hallazgos clínicos. Estas situaciones de alto riesgo van a incluir choques de vehículo de motor a alta velocidad, caídas de más de 3 veces la estatura del paciente, heridas penetrantes en o cerca de la columna vertebral, accidentes por clavados y muchas otras situaciones de trauma en las cuales el paciente se encuentra inconsciente. Si es incierto el peligro de lesión espinal, como por ejemplo en caídas desde su propia altura o choques vehiculares a baja velocidad, el rescatista mantendrá la estabilización espinal y luego evaluará al paciente en busca de signos de lesión espinal. El paciente debe de ser confiable para entender al personal de emergencias y contestar las preguntas de forma exacta, de tal manera que quedan excluidos los niños o los pacientes con alteración del estado mental o con reacción aguda al estrés. Se explora al paciente en busca de evidencias de intoxicación o de lesiones que puedan distraer o que no permitan al paciente sentir en forma clara el dolor asociado con una lesión espinal. Entonces se le pregunta al paciente si tiene dolor en la región de la columna vertebral. Si no hay dolor en el cuello o en la espalda y no existen otras lesiones dolorosas que puedan distraer al paciente de un dolor en el cuello o espalda, entonces el rescatista examina cuidadosamente la columna vertebral y realiza una exploración neurológica. En el caso de haber dolor a la palpación en la región de la columna vertebral o si el paciente se queja de dolor en la línea media cuando se le pide que mueva la espalda, entonces se efectuará la RME. La RME también se hará cuando haya alteraciones en la exploración motora o sensorial. Si el paciente no tiene un mecanismo de lesión de alto riesgo, ni alteración del estado mental, ni presenta heridas que puedan distraer, no está intoxicado, no presenta dolor espontáneo o a la palpación de la columna vertebral y no presenta algún déficit neurológico, entonces y solo entonces puede ser tratado y transportado sin la necesidad del procedimiento RME. El aseguramiento o fijación del paciente a la tabla larga trae consigo diversas complicaciones. Entre estas encontramos que el paciente estará incómodo y con frecuencia se quejará de dolor de cabeza y de la parte baja de la espalda, relacionados con la fijación a la tabla larga. La cabeza y la vía aérea se encuentran en posición fija, lo cual puede provocar compromiso de la vía aérea y broncoaspiración si el paciente vomita. Los pacientes obesos y aquellos con falla cardíaca congestiva pueden sufrir hipoxia que ponga en peligro su vida.
Sobre una tabla rígida existe además una presión desigual sobre la piel que puede provocar ulceraciones. El levantamiento del paciente en la tabla puede provocar lesiones al personal de rescate. La RME debe aplicarse de forma apropiada a aquellos pacientes que saldrán beneficiados y deberá evitarse en caso contrario. Los posibles problemas asociados con la lesión medular son insuficiencia respiratoria aguda e hipoxia causada por hipoventilación, aspiración o deterioro de la función diafragmática como consecuencia de lesiones en la región cervical superior desde C3 hasta C5, y cuando la lesión medular evita el diafragma pero paraliza los músculos intercostales y abdominales, pudiendo haber así un reflejo toxígeno adecuado, movimiento paradójico de las costillas en la ventilación espontánea, disminución de la capacidad vital del 50% y capacidad residual funcional del 85% de los valores pronosticados y pérdida de la aspiración activa. La lesión completa por encima del nivel de C3 conduce a la respiración apneica por parálisis de los músculos respiratorios y a la muerte, a menos que se proporcione asistencia ventilatoria inmediata. Esto puede indicar la necesidad de intubar la tráquea con urgencia. Cuando el rescatista realiza de cualquier forma la RME, el paciente pierde su habilidad para proteger su propia vía aérea. El rescatista entonces debe de asumir esta responsabilidad hasta que el paciente tenga una vía aérea controlada o se le ha descartado una lesión espinal en la sala de urgencias y se le haya retirado los dispositivos de restricción de movimientos espinales. Esto es particularmente crítico en niños porque tienen un potencial mayor de vómito y broncoaspiración después de una lesión traumática. La manipulación de la vía aérea en el paciente de trauma requiere de un cuidado especial. Los estudios recientes indican que cualquier intervención en la vía aérea ocasionará cierto grado de movimiento en la columna vertebral y la forma más efectiva de minimizar este movimiento es mediante la estabilización manual alineada. La oximetría de pulso continua se utiliza en pacientes con lesión medular para detectar hipoxia. Inmediatamente después de la llegada a la escena y siempre antes de la intubación, el paciente debe de recibir oxígeno a través de una máscara facial en lo que se conoce como preoxigenación y el cuello debe de ser inmovilizado. Si la saturación es persistentemente inferior al 90%, o la frecuencia respiratoria es baja, o la escala de coma de Glasgow da como resultado un número inferior a 9, son indicaciones de la intubación de la tráquea u otro método de fijación de las vías respiratorias y la ventilación controlada. La intubación de la tráquea debe realizarse de acuerdo con el concepto de inducción de secuencia rápida. Cuando la intubación es urgente, se debe de abrir el inmovilizador cervical rígido y aplicar una estabilización manual en línea para asegurar la estabilidad mecánica de la columna vertebral. MILS o estabilización manual en línea significa que una segunda persona inmoviliza la columna cervical en una posición neutra utilizando ambas manos en cada lado de la cabeza del paciente con el fin de evitar cualquier movimiento del cuello. Después de una intubación exitosa, se debe de reaplicar el inmovilizador cervical rígido. El MILS reduce el movimiento de la columna cervical durante la intubación de la tráquea, pero no impide totalmente el movimiento. Los dispositivos alternativos de las vías respiratorias, tales como la máscara laringea intubante y el Combitube, pueden ejercer una mayor presión sobre las vértebras cervicales que las técnicas convencionales de intubación. Estos dispositivos solo deben de ser utilizados cuando no es posible la intubación de rutina. Los posibles problemas cardiovasculares asociados con la lesión medular son el choque neurogénico y el choque hipovolémico. Pueden producirse choques neurogénicos en la lesión medular por encima de T5 cuando la lesión ha causado una simpatectomía por debajo del nivel de lesión. El choque neurogénico se asocia con hipotensión secundaria a vasodilatación arteriolar y venosa
hipotensión secundaria a pérdida de flujo simpático de los lechos vasculares esplácnicos y bradicardia secundaria a interrupción de la inervación simpática del corazón. Estos cambios fisiopatológicos causan la acumulación de sangre en las extremidades y la reducción del retorno venoso central. Así, el choque neurogénico puede estar asociado con una presión arterial sistólica inferior a 70 milímetros de mercurio y con bradicardia grave. Tanto los traumatismos múltiples como las hemorragias graves pueden asociarse con lesión medular en hasta el 30% de los casos. El choque hipovolémico puede estar asociado a una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio y taquicardia. Es posible distinguir el choque neurogénico del hipovolémico, pero a menudo en la situación prehospitalaria se suelen combinar. El objetivo principal en la lesión medular es restablecer la circulación al tejido neural. Por lo tanto, durante el manejo del choque neurogénico, el paciente debe de estar en la posición de Trendelenburg, utilizarse atropina y una catecolamina administrada por vía intravenosa en caso de estar indicada. Para restablecer la circulación en el tejido neural durante el choque hipovolémico, el paciente también debe estar en la posición de Trendelenburg y recibir líquidos intravenosos. Sin embargo, la reanimación con fluido se debe de utilizar con especial cuidado en esta situación, ya que puede conducir a edema pulmonar. La presión arterial media deseada es de al menos 90 milímetros de mercurio. Cada episodio de hipotensión debe de evitarse o corregirse lo más rápidamente posible. Para lograr una presión arterial media deseada, la resucitación de líquidos desempeña un papel esencial en el manejo prehospitalario de la lesión medular asociada con hipovolemia. Para la reanimación con fluido en el contexto prehospitalario se pueden utilizar tanto cristaloides como coloides, aunque lo que es preferible sigue siendo un tema en debate. Las soluciones de cristaloides son isotónicas y ofrecen osmolaridades variables. Comparadas con los cristaloides, los coloides tienen la misma osmolaridad, pero una presión oncótica diferente. En diversos grados, los coloides pueden causar anafilaxis y alteraciones en la coagulación de la sangre. En particular, el dextrano tiene efectos clínicamente importantes sobre la coagulación de la sangre. Por lo tanto, no puede ser utilizado en una situación con la lesión medular. Por lo tanto, se va a preferir la gelatina en el tratamiento de pacientes con lesión medular. La resucitación con líquidos en el entorno prehospitalario no debe de incluir la glucosa como una infusión, porque hay al menos dos problemas asociados con la glucosa. En primer lugar, la glucosa metaboliza rápidamente, dando como resultado agua libre que apoya la formación del edema. En segundo lugar, existe el riesgo de hiperglicemia con un aumento en la tasa de glicólisis anaeróbica que aumenta el lactato y reduce el pH. Sabemos que en diferentes contextos, e incluyendo accidente cerebrovascular, paro cardíaco y otros, en los niveles elevados de glucosa en la sangre se asocian con un efecto negativo en el pronóstico del paciente. Si bien no existen estudios clínicos sobre los efectos de los niveles elevados de glucosa en sangre en la lesión medular, se puede especular que estos son similares a las otras enfermedades ya mencionadas. Para el tratamiento farmacológico, se ha sugerido que el tratamiento con metilprednisolona puede ser beneficioso en la lesión medular. Los posibles efectos positivos de la metilprednisolona son la estabilización de la membrana celular, la inhibición de la peroxidación lipídica y la reducción de los radicales libres de oxígeno, el aumento del flujo sanguíneo y la reducción del edema y la inflamación. Los esteroides son dañinos en lesiones cerebrales traumáticas y por esto se debe de tener cuidado con su uso. Durante el transporte del paciente y solo si las constantes vitales del paciente se conservan de manera apropiada, se puede proceder a realizar la valoración de pies a cabeza centrándose en la valoración neurológica para limitar la región en donde la médula espinal ha sufrido la lesión. Recordar que todos los hallazgos deben de ser documentados por el personal capacitado.
El tracto corticoespinal se localiza en el segmento posterolateral del cordón y tiene la función de controlar la función motriz del mismo lado del cuerpo. Este se evaluará solicitando contracciones voluntarias de los músculos y evaluando las respuestas involuntarias producto de estímulos dolorosos. El tracto espinotalámico, por su parte, se localiza en la cara anterolateral del cordón y se encarga de transmitir señales de dolor y temperatura del lado opuesto del cuerpo. Este será evaluado por medio de pellizcos y mediante la palpación superficial. Finalmente, la columna dorsal se localiza en la cara posteromedial del cordón y se encarga de la propiocepción o sentido de la ubicación, sensaciones vibratorias del mismo lado del cuerpo. Esta se evaluará mediante el uso de vibraciones, utilizando el diapasón o posicionando los dedos de manos y pies.